Bendecido día tengan, hermanos, les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto verdaderamente saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el día de hoy vamos a tratar el tema del Santísimo Sacramento del altar. El tema le hemos titulado Santísimo Sacramento del altar, cuerpo, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento tenemos esas prefiguraciones, por así decirlo, esas pinceladas de conocimiento y sabiduría que el Señor nos da, que nuestro Dios nos da, para ir entendiendo el centro de nuestra vida, el centro de nuestra historia, que es Jesús, Cristo nuestro Salvador, el Mesías. Vamos a ver el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 12, versículos 3, 5, 8, 14 y del 21 al 27. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Moisés, pues, llamó a los jefes de Israel y les dijo: no demoren en buscar una res para cada una de sus familias e inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los dos postes y la parte superior de la puerta, y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana, pues Yahvé, con su plaga, va a recorrer todo Egipto, y al ver la sangre en la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Ustedes observarán este rito y también lo observarán sus hijos para siempre. Estas mismas ceremonias las harán cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como les tiene prometido. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, le responderán: este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postrará y adorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, en este pasaje de Éxodo capítulo 12, vemos y vamos a puntualizar cómo en las plagas de Egipto la última era cuando el ángel exterminador iba a pasar y matar a los primogénitos de todas las familias, sin importar raza. Pero por eso el Señor a su pueblo, a través de Moisés, le da el mensaje de que hagan este sacrificio de un cordero sin defectos, macho, nacido en el año, y que con la sangre de ese cordero pintaran los marcos de la puerta. Al ver esto, el ángel exterminador iba a omitir esa casa y iba a seguir hasta donde encontrara una casa que no estuviera marcada con esa sangre de sacrificio hacia Dios, iba a matar al primogénito de esa familia, ¿sí? A ese hijo entregado a Dios. Ahora, aquí vemos un cordero sin defecto, sin mancha, macho, nacido en el año.
es decir, un cordero perfecto. Para Dios, lo mejor de lo mejor. Ahora vemos en el Nuevo Testamento, vamos a la segunda parte. En el Nuevo Testamento vamos a hacer un comparativo de esto. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, nos dice: el Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él, han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Vemos aquí ya la plenitud de la prefiguración del Antiguo Testamento. Nos dice que el Padre que invocan no hará diferencia entre personas. Lo mismo que pasó en Egipto. Si tú eras israelita y no habías cumplido lo que te había dicho Moisés, que era el mensaje de Dios, en tu casa el ángel exterminador iba a pasar e iba a matar a tu primogénito. Ibas a sufrir el dolor de esa plaga. Nos dice acá, él no hace distinción para juzgar. Juzga de acuerdo según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que han vivido fuera de la patria. Y dice, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía. Una vida que no tiene sentido, una vida de esclavitud a las cosas del mundo. ¿Y cómo hemos sido rescatados? ¿Con plata? ¿Con oro? O sea, ¿son cosas materiales? No. Hemos sido rescatados a través de Cristo. Y nos dice que Él es el Cordero sin mancha ni defecto. ¿Recuerdan ustedes acá en Éxodo capítulo 12 cómo iba a ser ese sacrificio? Un cordero sin defecto, macho nacido en el año. Un cordero sin defecto, porque para Dios, como les decía, lo mejor. Ahora, vemos acá también que Dios ya esto lo tenía planeado desde la creación del mundo, desde aquel fallo de nuestros padres, Adán y Eva, pero no fue revelado. O sea, iba de a poco en el Antiguo Testamento, porque sepan ustedes que todos los libros se fueron escribiendo en diferentes siglos, en diferentes épocas. Algunos fueron 500 años, otros uno y otro pasaron 200 años. Verdaderamente es en el tiempo donde se va escribiendo el Antiguo Testamento, y por eso es una prefiguración, va dando pinceladas de lo que va a venir, de lo que va a ser, pero siempre teniendo a Jesús, al Salvador, en el centro de la vida, en el centro de la historia. Por eso dice, Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes, es decir, a los cristianos, aquellos que creemos, aquellos que tomamos a Cristo como nuestro Señor, el principio y el fin. A esos les ha sido revelado esto, pero Él se ha entregado para redimirnos, el Cordero sin manchas. Aquí es la plenitud de la prefiguración del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a regresar a la primera parte, que es el Antiguo Testamento, y vamos a ver Éxodo, pero ahora en el capítulo 16, y vamos a leer versículos del 2 al 4 y del 12 al 15. Nos dice Éxodo 16. Toda la comunidad de los israelitas
empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían: ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos juntos a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Y yo voy a probar si se ajusta o no a mi enseñanza. He oído las quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, aparecía sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé les da para comer. Vemos aquí un pueblo incrédulo, deseando regresar al pasado, regresar a la esclavitud, como luego nos pasa a nosotros, que ya hemos probado, que hemos comulgado, que hemos ido a misa, que hemos estado en presencia del Señor y queremos regresar a otra cosa, a algo más light, algo que me permita disfrutar del mundo, aunque el mundo me estaba esclavizando. Y el Señor, en su infinito amor, a pesar de que le están reclamando, Él en su infinito amor y su infinita misericordia les proporciona lo necesario para vivir, lo necesario para mantenerse en el desierto y que ellos no murieran, que verdaderamente se sintieran satisfechos. Ahora terminamos ya acá y vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos del 31 al 35. Y vamos a hacer ese comparativo que venimos haciendo, la prefiguración y la plenitud. San Juan capítulo 6. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Bueno, yo soy el pan bajado del cielo. Ustedes recordarán en la cita que en el pasaje que acabamos de leer de Éxodo capítulo 16, el Señor les da maná. Y aquí el Señor hace referencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, referencia al maná que comieron sus padres, es decir, sus antepasados allá en el desierto. Comieron maná. Pero ese no es el verdadero alimento que da vida. El maná los mantenía vivos para esta vida. Pero el verdadero pan, la verdadera vida nos la da aquel que es el enviado, es decir, Jesús. Entonces podemos decir, pues yo nada más con creer en Jesús, ya. Y dice el Señor, no, yo soy el pan de vida. Pues por eso, Señor, ya con creer en ti, yo ya tengo vida. No, dice el Señor,
El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 33, regresamos un poquito. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ya no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo. El Señor, nuestro Dios, quiere la salvación de todos. Y manda a Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Es el verdadero maná. Es aquel que nos saca de nuestro desierto, de esa hambre que tenemos en el desierto de nuestra vida, y nos da vida eterna. Pero, sí, pero ¿cómo es eso de comerlo? Pues porque pan es pan. Sí, pero recordemos que el cordero no nada más había que sacrificarlo, había que comerlo. El maná no solamente lo veían ahí cuando la escarchita se evaporaba el agua como agüita y quedaba la escarchita, no nada más la veían, la tenían que comer. Por eso el Señor nos va enseñando aquí en el Evangelio de San Juan que Él es el pan, que Él es el verdadero pan, que Dios Padre lo ha enviado y que el que come de Él nunca tendrá hambre, ¿sí? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya nos está diciendo, porque ahorita vamos a avanzar un poquito y nos va a decir que verdaderamente hay que comerlo. No nada más creer, no nada más decir yo creo en el Señor y ya con eso me salvé. No, porque entonces yo creo en el Señor, pero yo no mato ningún cordero ni pinto la puerta de mi casa, porque yo ya creo en el Señor. Y no era así. Creo en el Señor, le creo al Señor y hago lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Hay que sacrificar el cordero, sacrificaron el cordero. Hay que comerlo, comieron el cordero. Hay que pintar la puerta o el marco de la puerta, pintaron el marco de la puerta. Es decir, creyeron y actuaron, no solamente creyeron. Eso es lo que el Señor nos pide, por eso nos está explicando ya en San Juan que Él es el pan. Él es el verdadero maná, el que da vida en el desierto de nuestra vida. Y si nosotros acudimos a Él, nunca vamos a tener hambre y nunca vamos a tener sed porque le creemos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3 y del 14 al 16. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Tu corazón se ponga orgulloso. No olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, y que te ha conducido a través de este desierto grande y terrible, lleno de serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra árida donde no hay agua, pero para ti la hizo brotar de una roca dura. Y te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres. Así que te hizo para pasar necesidad y te puso a prueba para colmarte mejor después. Después, grabémonos esto, después. El después de Dios no es el después de nosotros. Dios tiene sus tiempos. En su infinita sabiduría Él sabe cómo, cuándo y dónde. Pero Él nos dice, después va a pasar algo, va a haber algo mejor. Te he dado maná, ha brotado agua de la roca, pero vendrá algo mejor. Es a lo que se refería nuestro Señor. Yo soy el pan. Es decir, yo soy el pan, esto es lo mejor. Ahora,
aquí hay que puntualizar que están hablando de comer. No como que comían, como que parece que comían, como que se imaginaba que comían. No, comían. Comían el maná, comieron el cordero, pintaron con sangre el marco de la puerta, lo hicieron. Entonces hay que recordar, en ese pensamiento judío, comían, no como que comían, como que parece, como que simboliza, comían, en verdad lo comían. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, vamos a leer San Juan, seguimos en San Juan porque todo el capítulo de San Juan nos habla del pan de vida, que hay que comer ese pan de vida, en pensamiento judío, y aún así van a ver ustedes que ellos se sorprendieron. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 47 al 51. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Juan Bautista ve venir al Señor y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. ¿Y qué hacían con el Cordero en el sacrificio? Lo comían, lo sacrificaban y lo comían. Por eso el Señor dice, el que come mi carne, yo soy el pan vivo. El pan que yo daré es mi carne. Está hablando con judíos, no está hablando con nosotros en estos tiempos donde no podemos enlazar luego las cosas porque no teníamos ese pensamiento judío. Por eso es necesario dejarnos enseñar por nuestra Santa Madre Iglesia Católica para poder entender esto, para poder entender de qué está hablando el Señor, que no son palabras vanas, que no son simbologías, está hablando de verdades. Lo volvemos a leer. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí podemos decir, bueno, sí, quiere decir el Señor que el que crea en Él pues va a vivir para siempre, porque dice, el que cree tiene vida eterna. Entonces está hablando de manera simbólica. Y nos calla la boca el Señor y nos dice, el pan que yo daré, o sea, todavía lo voy a dar, es mi carne, la carne del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y yo lo daré para la vida del mundo. No solamente es ya para la vida del pueblo de Israel, es para todo aquel que crea, le crea y actúe en lo que Él dice, no que actúe en lo que se le viene en gana, ¿verdad? No, tiene que actuar en lo que el Señor está diciendo en su santa palabra. Seguimos leyendo aquí ya de manera más puntual, donde el Señor es enfático en que hay que comerlo. Yo soy, le vamos a leer San Juan capítulo 6, repetimos el 51 y ahora avanzamos hasta el 58. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Y aquí viene, los judíos discutían entre sí, porque ellos inmediatamente en el pensamiento judío que tenían en su doctrina, lo que ellos habían aprendido es que tenían que comer la carne del cordero, pues y año con año hacerlo. Todo eso se les venía a la cabeza. Y ellos empiezan a discutir y preguntan entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne, a comer de su carne?
Ellos enseguida se imaginaron al Cordero, si este es el Cordero, porque lo dijo Juan Bautista, y si pues él es el Cordero de Dios, ¿cómo me lo voy a comer ni que fuéramos caníbales? E inmediatamente lo pensaron ellos, porque ellos sabían que había que comerlo. La carne del Cordero se come, la carne del Cordero se sacrifica, la sangre del Cordero nos salva. Eso venía a la cabeza de ellos. Entonces dice, por eso los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Se volvió loco. El maestro se volvió loco. Ya está hablando incoherencias. El Señor en el versículo 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Está diciendo, ya dejen de discutir, les estoy diciendo la verdad, tienen que comer mi carne. No es símbolo, es mi carne, porque los vio discutiendo, ¿verdad? Y ya sabemos que en el pensamiento judío, pues había que comerse el cordero, había que comer el maná, que era el pan. Entonces, ¿cómo vamos a comer el nuevo maná si es la carne del maestro, la carne de Jesús? Jesús se ha vuelto loco. Y él le dice, no, es que así es. En verdad les digo, o sea, no es como, créanlo, parece un símbolo, como que si ustedes lo quieren creer, háganlo, si no, no hay ningún problema. No. Si ya sabemos que Dios dice verdad y nunca dice mentiras, Él todavía sabiendo que somos testarudos, nos dice, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y aquí viene el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Él nos da vida eterna. Y vuelve otra vez a remarcar para que no seamos testarudos y no despreciemos el culmen de nuestra fe. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso él dice en el versículo 35, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así como brotó agua en el desierto, así como se les dio maná, así como comieron la carne del cordero para salvarse, yo soy ese nuevo cordero. Yo soy el pan de vida, ese maná verdadero. Yo ofrezco mi carne porque soy el cordero, yo ofrezco mi sangre para salvarlos. ¿Sí? Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Comunión. El que come mi carne permanece en mí y yo en él. Es decir, la comunión, la común unión entre Dios y nosotros que le creemos y actuamos y vamos a Él en la presencia real del Santísimo Sacramento del altar. Versículo 57. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Yo le creo al Padre. Yo aprendí del Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Jesús es la impronta del Padre. Yo vivo gracias al Padre. Me envió y yo vivo por el Padre, dice. Así, ahí viene la promesa. Así, quien me come vivirá por mí. En esa comunión con Dios, la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se sacrificó y que con su sangre nos marcó para que tuviéramos vida eterna, se hace presente en la hostia consagrada. Versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan que ha bajado del cielo. El verdadero maná, el que les da verdadera vida. No solo para que vivan este mundo y no mueran en el desierto, sino para que vivan la vida eterna, la verdadera vida. Pero no como el de vuestros antepasados. Vuelve a ser enfático el Señor. Ustedes comieron del maná, saben del maná, pues esto es mejor que el maná, porque es para la vida eterna, no para esa vida que ustedes creen que es vida. Yo les vengo a ofrecer una vida nueva, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. La promesa de nuestro Señor. Entonces, como vemos, hermanos, los judíos entendieron verdaderamente que había que comerlo, no como un símbolo, así como que me acuerdo, pero bueno, el maestro no sé de qué está hablando, pero suena bonito. No, comer. Por eso ellos se disgustaron y empezaron a platicar entre ellos, porque en ese pensamiento judío de saber lo que dice el Antiguo Testamento, cuando Jesús les empieza a hablar del Antiguo Testamento, como sus padres que comieron el maná y les empieza a decir, ellos inmediatamente se acuerdan de todo eso y relacionan el pan con la carne y había que comerlo. ¿Cómo me voy a comer al maestro? Este se volvió loco. Y él explica, no es así. Y más adelante, bueno, lo pueden leer en casita, ¿verdad? Buscarlo en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, cuando dice que todos se fueron porque no le creyeron. ¿Cómo me lo voy a comer? Ni que fuera que este maestro se volvió loco, yo ya me voy. Yo creí que verdaderamente seguía yo a un maestro verdadero y me viene que hay que comerlo, ¿no? Y se van 5,000 gente, dice el Evangelio. Posiblemente más, porque también están los varones y aparte las mujeres y los niños. ¿Quién sabe cuánta gente era? No sé, 10,000, 15,000, ¿cuántos eran en total? Y se fueron todos. Y Jesús no les dijo, oye, no, espérense, es que estaba yo hablando de manera simbólica, porque esto es un símbolo. No, el Señor todavía se da la vuelta, lean la última parte del Evangelio de San Juan, se da la vuelta y les dice a los 12, ustedes no se vayan, quédense conmigo. No, el Señor fue enfático, ¿también ustedes se quieren ir? Yo me imagino que así se los dijo. No, oigan, ¿también ustedes se quieren ir? No, también ustedes se quieren ir. ¿Qué le contesta Pedro? Pedro, que nos guíe en la fe. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Es decir, todo lo que sale de tu boca es verdad. Si tú dices que hay que comer tu carne, yo no te entendí nada, pero te creo. Y en algún momento me vas a explicar cómo me voy a comer tu carne. Pero ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Es decir, tú me estás diciendo la verdad. No tengo más a dónde ir. Hay algunos hermanos católicos que empiezan a coquetear con otras religiones, con algunas sectas, y empiezan empiezan a creer lo que allá enseñan, porque no creen esto. No son como Pedro que dicen, ¿a dónde voy a ir? Yo no te entendí nada, eso de comer y que tú eres el pan, pero no me importa. Te creo porque tú eres el Santo de Dios. Tú tienes palabra de vida eterna. Yo me cambié a la otra religión porque ahí encontré a Dios. Hermano, tú no encontraste a Dios, perdiste a Dios, te quitaron a Dios, te quitaron el pan de vida, la carne del Cordero,
Tú no encontraste a Dios, hermano. Te hicieron creer que encontraste a Dios, pero verdaderamente lo perdiste. Porque dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Mi cuerpo es verdadera, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El pan de vida, lo que en el altar sucede. Si nosotros no creemos nada de esto, somos de los 5,000 que se fueron según que creían en el Señor. Pero sépanlo ustedes, se quedaron solamente 12. De 15,000, se quedaron 12. Creyeron allá por allá, se fueron quizás con algún otro y encontraron la verdad, cuando la verdad se las estaba diciendo Jesús. Entonces, hermanos, como católicos debemos de aferrarnos a esta verdad. Ahora sí que, como dicen, a esta verdad verdadera. Porque ¿a dónde voy, Señor? Si tú eres el Santo de Dios, tú tienes palabra de vida eterna. Agarrémonos de eso. Que no nos engañen. La carne del cordero se comía. El maná se comía. Y él dice: yo soy el pan, ¿cómo se llama? Hace la semejanza con el maná que se comía. Este pan hay que comerlo. Y dice: este pan que ustedes van a comer es carne, es mi carne, o sea, la carne del cordero. Y la carne del cordero se tenía que comer. Hagamos esa relación en nuestra cabecita y bajémosla al corazón, para que nunca nadie nos aparte de Jesús, para que nunca nadie nos aparte de Dios. No vamos a encontrar a Dios fuera. Dios está en su santa iglesia. Que Él derrama bendiciones a todos, claro que sí. Yo no digo que no. Él no es propiedad exclusiva de nosotros. Pero Él tiene sus verdades en su santa iglesia. Y debemos aprender de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que nos enseña las verdades de Jesús. Lean todo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y se van a dar cuenta que Él está hablando de la Eucaristía, que Él es el Cordero. Bien, hermanos, hemos hecho un comparativo rápido de 40 minutos del pensamiento de la prefiguración del Antiguo Testamento con lo que nos dice nuestro Señor. ¿Cuándo instituyó la Eucaristía el Señor? Pues en la última cena. Miren lo que dice. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Es un poquito corto, es el más cortito porque esto ya se está haciendo muy largo. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Se acuerdan que Él decía que Él era el pan, pero que había que comer la carne del cordero? Y que en el pensamiento judío ellos sabían que el cordero se comía en la Pascua y que el maná sus padres o sus antepasados lo habían comido para vivir. Entonces Él dice: esto es mi cuerpo, el pan. Ahí es donde decimos, cuando le pregunta a los 12 y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Es decir, no te entendí, pero yo sé que tú me vas a explicar cómo está eso que hay que comerte. Aquí está la explicación. Esto es mi cuerpo, el pan. Esto es mi cuerpo. Aquí voy a estar presente. Con esto estás comiendo la carne del cordero. Hagan esto en memoria mía. No es que por si te acuerdas, allá acuérdense que como que hubo una ocasión que yo di gracias y comimos el pan, una fracción. Acuérdense. No. Hagan esto en memoria mía. Háganlo porque yo lo estoy diciendo. Porque así es. Quieren tener vida en ustedes. Hagan lo que yo les estoy diciendo.
Eso es, hagan esto en memoria mía. No es una memoria pasajera, Dios es ayer, hoy y siempre. Es una memoria viva. Entonces, hagan esto en memoria mía y nosotros lo hacemos todos los días del año en alguna parte del mundo, en tu propia ciudad. Se está consumando ese maravilloso milagro de la transustanciación, donde se hace presente nuestro Señor. Aquel Jesús que ustedes oyeron hablar de que curaba enfermos, que curó a la sangrante, que perdonaba mujeres, que era misericordioso, compasivo, amoroso. Ese mismo Jesús se hace presente en el altar. Ese mismo Jesús se hace presente en las horas santas. Por eso es necesario que creamos, que vayamos a sus pies. Usted, ay, pero ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde está Jesús? En las capillas de adoración. ¿Dónde está Jesús? En las misas. ¿Dónde está Jesús? En las horas santas. Ahí está Jesús. Entonces, debemos acudir a Él. Seguimos leyendo San Lucas, capítulo 22, ahora el versículo 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes, sellada con mi sangre, es decir, pintada o rociada. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento, hermanos, un pedacito de ese sellado de la sangre. ¿Cómo está eso, que el sellado de la sangre que nos dice el Señor? Vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 24, versículos del 3 al 8. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron a una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que Él pide. El versículo 8 es importantísimo, que nos remite a esto que decía el Señor: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Con la sangre de sacrificio, sangre de comunión, de especies puras, dignas del Dios verdadero. Y entonces nos dice nuestro Señor, cuando la copa está llena de vino, dice Él: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí el Señor instituye la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, de la sangre de la nueva alianza. Podríamos decir, bueno, entonces la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo y la sangre es la sangre de Cristo. No. El cuerpo es cuerpo y sangre, Dios en toda su divinidad. Y el vino también es cuerpo y sangre. ¿Por qué? Porque el Cordero ciertamente fue sacrificado, murió
y al morir derramó toda su sangre, la sangre por un lado y el cuerpo por el otro. Pero cuando resucitó, hay esa unión nuevamente, en plenitud. Entonces la sangre no está por un lado y el cuerpo por el otro. Espero me explico un poco, lo vamos a ver en otro tema. Entonces es la sangre del Cordero, pero está vivo. Entonces su sangre está en sí. Entonces la sangre es el vino, es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Y la hostia consagrada es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, a veces algunos dicen, pero es que a mí me gusta cuando el sacerdote lo hace por intención y que remoja, fíjense nada más, hermano, remoja el panecito en el vino. Qué ignorancia, qué tristeza que se refieran así a Santísimo Sacramento del altar. Cuando uno pasa a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en todas, dijéramos, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor presente tanto en la hostia consagrada como en el vino, que es la sangre del Señor. Deja de ser vino. A nuestros ojos es pan, a nuestros ojos es vino, pero existe esa transustanciación. Por eso se repiten las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo. O sea, cuerpo en plenitud. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Pero la sangre no se quedó ahí. La sangre, una manera de explicarlo, la sangre regresó a la plenitud de la resurrección. Es uno solo, ¿no? Podríamos explicarlo de esa manera. En un tema vamos a ver todo esto. Ahora, San Pablo nos dice que no es un símbolo esto de que el Señor como que dijo, simboliza. No, miren nada más, lo vamos a leer rápido. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 30. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera tomó la copa. Después de haber cenado dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y hasta han muerto. Aquí San Pablo es tremendo, hermanos. Nos dice las cosas sin dorarnos la píldora. No, él es directo para que entendamos. Y el Señor lo hacía de manera directa. San Pablo es tremendo en eso. Y el versículo 27 y el 29 son muy puntuales. Voy a leer nuevamente el 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, ¿qué pasa con él? Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Pero por qué va a pecar en contra de la sangre y el cuerpo del Señor? Pues no, que es un símbolo. Hagan esto en memoria mía, dicen los hermanos separados, los hermanos evangélicos. Es un símbolo. Está hablando, si fuera un símbolo, ¿por qué yo cuando como indignamente tengo problemas con un pecado porque estoy en contra por no reconocer el cuerpo y la sangre del Señor?
Si fuera un símbolo no tendría ningún sentido. Ahora, el versículo 29 puntualiza lo que acabamos de leer. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Fíjense aquí nada más, hermanos, por no reconocer el cuerpo. ¿De quién? Del Señor. Es un pecado pasar a comulgar, porque todo mundo comulga. No me importa si tengo pecado, no me importa. Si pasó Petra, también paso yo. Si pasó Petra, Juan, Lupe y Atilano, también paso yo. Total, si esos son peores que yo. Déjalos. No comas de manera indigna. Ve mejor y confiésate y después vienes a comulgar. Porque no estás reconociendo al Dios verdadero presente, el Cordero de Dios que vas a comer para que haya esa unión. Estás comiendo de manera indigna. Si esto fuera un símbolo, es más, como le hacen en la secta o eso, que van y compran un pan Bimbo y se lo comen con juguito de uva. Eso sí, atibórrense si quieren. Ahí no hay pecado, ahí no hay nada, porque no están comulgando. Pero ustedes católicos, yo católico, amigos, hermanos, señor, señora, muchacho, muchacha, no comamos indignamente, porque pecamos en contra del cuerpo y la sangre del Señor por no reconocer el cuerpo del Señor. Y dice que por no reconocer, por pasar de manera indigna, por no tomar en cuenta todas estas verdades, muchos de ustedes han enfermado, dice. Están débiles y algunos hasta han muerto. Podríamos decir, bueno, si es que todos tenemos que morir. Sí, pero a lo mejor algunos han muerto a la vida eterna, es decir, posiblemente ya no tengan acceso, aún siendo creyentes. Porque una es ser creyente y otra es actuar conforme a un creyente, ¿sí? Hay pasajes muy bonitos donde se reúnen los cristianos a la fracción del pan. Les voy a dar algunas citas para que ustedes las investiguen en su casa. Dice Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. También puede ser Hechos capítulo 20, versículo 7. Pueden complementar de esto que hemos visto con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, donde habla del Cordero de Dios. También podemos ver Mateo 28, 18, donde dice que a mí me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, es decir, lo que yo digo, eso es. Ahí lo pueden ver también. También pueden leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en los discípulos de Maús, cómo ellos se dieron cuenta que el Señor estaba presente con ellos al momento de fraccionar el pan. Y Jesús desaparece y ellos van a decir, sí, esto ha pasado, es verdad. El Señor está presente. Y ahí lo que nos está enseñando San Juan es que el Señor, a pesar de que no está, Él está. Esas paradojas, no está, pero está. Cuando verdaderamente creemos que está. Por eso dice San Pablo, si no comes la carne del cordero, si la comes de manera indigna, pues estás pecando en contra del cuerpo del Señor. No estás reconociendo el cuerpo del Señor en ese pedazo de pan, en esa fracción de pan, en el santísimo sacramento del altar.